Para nosotros poder interpretar bien estos tipos de costura recta, debemos de tener en cuenta que es una puntada. La puntada viene a ser el proceso que realiza la máquina al momento de bajar la aguja y hacer la lazada con la bobina, con el hilo de bobina. Entonces a este proceso se le llama puntada. Cada vez que la aguja baja, perfora la tela y enlaza con el hilo de la bobina, hace una puntada. Ahora, ¿qué es un pespunte? Nos dice que un pespunte, también conocido como carga, es una línea de costura que es visible desde el lado derecho de la tela. Lo usamos más que nada en toda prenda que queremos resaltar un detalle, ¿no? Ya vemos en las chaquetas jeans, en los pantalones jeans, vemos que siempre tienen una puntada decorativa. A eso se le llama pespunte. Aquí vemos en las imágenes esta línea negrita que está aquí viene a ser el pespunte. ¿Qué es una costura? Una costura es el resultado de coser una línea de puntadas con la finalidad de unir dos o más piezas de tela. En este caso, en la imagen vamos a observar dos telas. La primera, que es la que indica la flecha amarilla, y la segunda tela es la que indica la flecha verde. Entonces, observamos que esas dos son telas. El pespunte, que ya nos está indicando que son las líneas entrecortadas, y las puntadas, las líneas rojas. Nos dice que existen muchos tipos de costura, las cuales se diferencian las unas de las otras por su estructura, que es la forma en que se coloca la tela. Pasamos al siguiente. Nos dice que los diferentes tipos de costura que se pueden utilizar en confección se agrupan en 5 grupos diferentes. Estas son las costuras rectas, como que también tenemos tipos de costuras para la máquina remalladora, ¿ya? Entonces, ahora que estamos observando primero de la máquina recta, nos dice que son 5. El grupo SS, que son costuras superpuestas. El grupo LS, costuras solapadas. El grupo BS, costuras ribeteadas. El grupo EF, acabado del canto. Y el quinto es el grupo OS, costura ornamental. Vamos a observar en nuestras imágenes donde nos dice aquí gráfico de costura. En los códigos, cuando nos dan una ficha técnica donde vamos a observar lo que son los códigos del tipo de costura recta, vamos a observar solo los gráficos de costura, no la representación. La representación es para que ustedes se guíen, pero a nosotros nos van a dar los gráficos de costura, donde una línea echada va a representar la tela. Aquí abajo nos dice 2 piezas de tela superpuestas una sobre la otra, 2 líneas. ¿Ve? Al costado, en la representación, observamos que aquí observamos de que las 2 telas están una encima de otra, ¿ve? Entonces, pero nosotros simplemente en el código que nos van a dar en la ficha técnica vamos a observar 2 líneas, ¿ya? Entonces nos dice para la siguiente, una pieza de tela doblada una vez nos va a hacer la representación con una línea con un dobladito, ¿ves? Entonces nosotros en la representación que en nuestra cabecita ya tiene que estar armando va a ser una tela con un doblez. Esta es la representación. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Vemos aquí una un poquito más complicada, costura remetida. Bueno, algunas las que ya saben coser han utilizado embudos, a eso se refiere. Esta imagen, el gráfico de costura nos va a demostrar una línea, en la parte de aquí, ¿ves? Una línea con un doblez. Y nosotros en nuestra representación tenemos que hacernos la idea de que es nuestra tela doblada 2 veces, como las bastas. Entonces aquí también nos muestra la costura de pespunte, que es la tela y la costura. El pespunte en sí vendría a ser la línea roja que está aquí, ya la línea roja.
Ahora, por último, que esto lo vamos a ver ya en lo que es en la máquina remalladora, costura de overlock. Es representada con un círculo, pero nosotros vamos a interpretarlo que es de esta forma, ¿ve? Eso es lo que debemos de tener en cuenta para nosotros poder interpretar los tipos de costura recta. Pasamos a la que sigue. Vamos a ver entonces el primer grupo. El primer grupo es el código SS, costuras superpuestas. Vamos a ver qué son estas costuras superpuestas. Nos dice que estas costuras se realizan con dos piezas de material superpuestas, una sobre la otra. Una tela encima y otra abajo, dos telas. Y a esta le vamos a unir los bordes por una o más hileras de pespunte. Estas hileras de pespunte pueden coserse simultáneamente o secuencialmente con algunas manipulaciones intermedias. Tenemos aquí el primer ejemplo, ¿no? La clasificación SSA, que son aquí, como les dije, las dos telas una encima de la otra. Y la línea roja nos representa la costura recta. ¿Ve? Aquí tenemos en gráfico que vamos a ver la primera tela superior y la segunda inferior. Y la costura, el pespunte, por dónde va a ir, ¿ve? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros más o menos interpretar. Tenemos otro ejemplo. La primera está sencilla. Ahora la segunda nos dice que es la clasificación SSE. Observamos aquí también dos tipos de telas, dos telas, una encima de la otra. Pero aquí hay un detalle que tiene un doblez. Ambas telas tienen un doblez. Pero observo dos tipos de costura. La primera y la segunda. ¿Cuál creen ustedes que es la primera que debemos de coser? Si yo coso primero esta línea, no me va a permitir hacer la segunda, la pequeñita, porque esa pequeñita solo me dice que está cosiendo el primer doblez y el segundo doblez, el de la segunda tela. Solo estas dos partes, entonces no me está permitiendo hacer no me está permitiendo que sea en segundo plano. Por ende, yo tengo que primero coser estas dos líneas, como lo observo aquí en mi primer gráfico. Coso esta parte y luego doblo mi tela. Doblo la tela para yo realizar el segundo trazo, la segunda costura, perdón. Ya, entonces aquí en la imagen nosotros observamos primero la costura pequeñita y luego doblamos la tela y la segunda costura. Para esto yo les voy a hacer una demostración gráfica, ¿sí? Bueno, ahora vamos a simular la primera clasificación, el primer ejemplo, ¿ya? Lo que es la clasificación SSA. Me dice que tenemos dos telas, dos tipos de telas. En este caso vamos a interpretarlo con el rojo y con el azul, con el celeste. Nos dice que va una encima de la otra. ¿Cómo es que me muestra a mí la imagen? La imagen me muestra dos líneas y una línea roja que las atraviesa, que es la costura en sí. Entonces, mi primera tela va a ir encima y la segunda en la parte de abajo. ¿Qué es lo que yo voy a observar en esta tela? Es esta parte. Las líneas que me forman estas dos telas, las dos líneas, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me dice una encima de la otra. Vamos a ponerla así, una encima de la otra, y mi costura recta tiene que ir así en este lado, ¿verdad? Que las atraviese. A ver, les voy a mostrar más cerquita, así para que ustedes observen. Entonces, una tela encima de la otra me forma esta parte. ¿Ve? ¿Y qué es lo que voy a hacer yo con la parte que me dicen que cosa? Voy a coser aquí, en esta parte. ¿Ves? Entonces, voy a simular que estos mis alfileres me van a ayudar a que sean las costuras, ¿sí?
Entonces yo voy a coger las dos telas, voy a unirlas y me dice que más o menos a esta distancia, más o menos de un dedito, voy a hacer mi costura. Entonces voy a agarrar y voy a coser en mi máquina recta. La puntada va a ser en esta línea, ¿ve? Así. Se observa así, ¿verdad? Ahí, ¿ve? Entonces esto es lo que me está dando la clasificación SSA, que yo debo interpretar que mi costura superior y mi tela superior y mi tela inferior se deban unir con una costura en la parte del ruedo, ¿no? De la orilla. ¿Ve? Esa es la más sencillita. Ahora, para mi segunda clasificación SSE, ¿qué me quiere decir? Que voy a tener mi tela superior y mi tela inferior, pero cada una de ellas va a tener un doblez. ¿Qué quiere decir? Que voy a doblar mi telita de esta forma. Esta forma, a ver, les muestro ahí, esta forma es la que tiene la tela superior. Y la tela inferior me debe dar de la misma manera. ¿Ve? De esta forma. Entonces, ambas tienen el doblez. ¿Ve? Bueno, pues así, ¿verdad? Ambas tienen el doblez. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me dice, una costura me va a unir todo, perdón, una costura me va a unir todo y otra me va a unir solo los piquitos de aquí dentro, el doblez. Entonces, yo no puedo coser primero todo y luego esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a coser estos dobles, los dos pequeñitos. Desdoblo mi tela, lo desdoblo, realizo mi primera costura, que vendría a ser esta. Mi primera costura, que son los dobleces, ¿ven? Mi primera costura, y recién ahí yo volteo mi tela, doblo mi tela para arriba y mi tela para abajo, ¿ven? Y de esa manera yo realizo mi siguiente costura, que ya viene a ser cosiendo y uniendo las dos telas. Ahí, ¿qué hago? Llevo a mi máquina recta y realizo la costura. Entonces, el pespunte que yo voy a observar va a ser este, porque el de abajo, el de adentro, ya no puedo observar. Pero si no existiese esa costura, si no existiese esta costura que está interna, las partes de aquí se abrirían, ¿no? O sea, mi bordecito se abriría. Así, de esta manera, se abriría. Pero como yo ya he cosido ahí abajo, esto está cerrado. Entonces, eso es lo que nos quiere demostrar este grupo, ¿no? SS nos dice que son costuras superpuestas, que son costuras que se realizan al borde de las telas. Todas las que son del código SS van a ser al borde de las telas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Aquí tenemos algunos ejemplos del grupo SS. Como ya les demostré, el código SSA, una tela superior, una tela inferior con una costura que las atraviesa. Así tenemos muchos ejemplos. Ya les dije que era imposible memorizarse todos, pero sí saber interpretarlo es lo primordial, porque las empresas que ya te dan una ficha técnica, una ficha de confección, te muestran ya la gráfica y ahí te especifica a qué distancia del borde de la tela lo vas a coser. Ya te dan 7 milímetros, 5 milímetros, bueno, depende del acabado que tenga cada prenda. Eso ya te lo especifican en la ficha técnica. Lo que ustedes deben de saber es interpretar todos estos modelos. ¿Sí? Aquí les dejo algunos modelos para que vayan practicando. Ya saben, son dos telas o hasta 3 también. Depende el gráfico. Por decir, aquí en el código
SSAD, en esta parte tenemos una tela superior, la segunda tela superior, la tercera tela inferior y la cuarta tela inferior. Entonces son 4, pero también para el borde, ¿ok? Entonces esto es lo que deben de tener en cuenta, ¿sí? Vayan practicando con algún retazo que tengan en casa. Les voy a ir dando más ejemplos, ¿sí? Ahora tenemos el grupo LS, costuras solapadas. En estas costuras, 2 o más materiales se solapan con los bordes, planos o doblados, y se unen con una o más hileras de pespunte, cosidos simultáneamente o secuencialmente después de alguna operación. En este caso, no necesariamente es para el borde, ¿ya? Como el primer grupo que hemos visto, que es necesariamente para los bordes. En este caso, son para unir 2 telas y dar una puntada decorativa. Observamos aquí en el primer ejemplo, este tipo de puntada se observa en los pantalones jean, ¿ve? En las casacas también jean o de cuero, también llevan este tipo de acabado. Ya observamos lo que es la clasificación LSC. LSC, el primer ejemplo. Nos dice, observamos nuestra imagen. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas telas hay. La primera, la superior, y la segunda, la inferior. Cada una con un doblez, ¿ve? Con un doblez. En este caso, los 2 dobleces se unen aquí al centro y no tendremos problema porque las dos costuras van a unir esas 2 telas. Entonces, realizamos ya el doblez, como observamos aquí en la imagen, la primera tela y la segunda tela, y se cose ambas simultáneamente, ¿ve? Ahora, en la clasificación LSD observamos también que son 2 tipos de tela. Una que se ve en la tela superior con un doblez, y la segunda tela que no observamos el orillo, ¿no? El final de la tela. En la primera sí observamos el final, en la segunda no. Quiere decir que esto se hace encima de una tela que aún no sabemos, ¿no? Perdón, que no sabemos el borde. Entonces, la primera tela es echada, perdón, la tela superior es con un doblez y la inferior es plana, ¿ve? No tendremos problema. La colocamos y nuestra costura. Aquí tenemos la gráfica. La tela superior doblada sobre otra tela y es cosida ahí, ¿ve? Pespunteada ahí. Bueno, ahora pasando a explicar sobre el grupo LS, vamos a observar. Tenemos aquí nuestros dos tipos de tela. Vamos a representar la clasificación LSC. Nos dice que son 2 tipos de telas que vamos a observar de esta manera, pero cada una tiene un doblez. Ya, vamos a hacer nuestra simulación del doblez y nuestra simulación de la segunda tela con su doblez. Pero estas 2 a su vez van a encajar aquí al centro. ¿Ve? Ahí al centro. Aquí al centro. ¿Ve? Ahí. Les muestro ahí, un poquito más cerca. Ahí. ¿Ve? Así. Entonces me dice que van a tener 2 costuras. Una aquí y otra aquí. Pespunte para ambas telas. Un pespunte para el celeste. A ver aquí. Un pespunte para el celeste y aquí un pespunte para el rojo. Entonces, haciendo este doblez, yo voy a mi máquina recta y realizo mi costura. Una que va a ser a la orilla de mi tela superior y la segunda a la orilla de mi tela inferior. ¿Ve? 2 telas
y así. Y nuestra costura va a quedar de esta manera. ¿Ve? 2 costuras con nuestro doblez. Esto es la clasificación LSC. Ahora vamos a pasar a la siguiente, la clasificación LSD. Nos dice, también son 2 telas. Una, la superior, va a llevar un doblez. La superior lleva un doblez y la inferior, como ya les había comentado, no se ve el borde, pero sí va encima. Ahí ven, ahí. Este es el doblez y mi tela. Entonces, ¿dónde me dice que voy a coser? Me dice que voy a coser aquí, al borde del doblez. ¿Ven? Entonces voy a mi máquina y realizo dicha costura. ¿Ven? Observo ahí. Este es mi tipo de costura. Espero que hayan entendido. Está un poco sencillo. Practiquen. Aquí les muestro algunos ejemplos también del grupo LS. Observamos que es un poquito más complicado que el anterior, pero sé que interpretándolo bien y con la práctica lo van a lograr. ¿Sí? Vayan practicando también con estos ejemplos. Bueno, tenemos el grupo BS, costuras ribeteadas. Estas costuras se forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespunte, dando como resultado un borde prolijo, quedando una terminación a la vista o expuesta al desgaste. Estas son las que más conocemos como el rib en lo que es tela punto, en los polos. Es una tela extra que se le agrega a las telas, a nuestra materia prima, ¿no? a nuestro material principal. Entonces, aquí tenemos en el primer ejemplo el BSB. Observamos nuestra tela principal va a ser la que está extendida al centro. Y nuestro rib o ribete va a ser el que viene aquí, el dobladillo, ¿ve? También se hace, más que nada para los bordes y dar un mejor acabado. No sé si han visto ustedes los pañuelos, algunos pañuelos, por ejemplo, los puños, los acabados de los escotes o las basas también en polos, tienen este rib, que es una tela extra para dar un mejor acabado a los bordes, ya sea, no sé, de la manga, ya sea del escote, del ruedo de los polos. Entonces, para eso más que nada. Observamos aquí la clasificación BSB. Como les decía, vamos a ver cuántos tipos de tela hay. Nuestra primera tela principal va a ser la que está extendida al centro, la primera, y nuestro rib en este caso va a ser el que cubre esta tela principal. Nosotros observamos 2 líneas verticales, que ya sabemos que son nuestra costura recta. Pero ¿qué viene a ser este círculo que está aquí abajo? Como ya les había mencionado, este círculo es representado por un remalle. ¿Y cómo lo vamos a interpretar aquí en nuestra imagen? Vemos que primero, ¿qué tenemos que hacer? Remallar el rib. Primero lo remallamos todo el borde y luego lo unimos a nuestra tela principal, dando el doblado, el doble doblez se le llama. Doble doblez superior. ¿Ve? Empieza aquí abajo un doblez y 2 dobleces. Y cosemos simultáneamente. Entonces pasamos al siguiente ejemplo. En el siguiente tenemos la clasificación BSC, que es similar a la BSB, pero que no lleva ya remalle y lleva otro doblez para esconder ese borde y no se nos deshile. Tenemos nuestra primera tela principal y este viene a ser el rib. ¿Ve? Entonces, ¿qué observamos? Que tiene doble doblez. Para este tipo de costuras nosotros necesitamos un embudo. ¿Para qué? Para que nos salga prolijo.
Entonces aquí en nuestra imagen observamos nuestra primera tela, que es la que está al centro, y nuestro rib, en este caso nuestra tela extra, que nos va a dar un acabado al borde, tiene doble doblez. Como ya hemos mencionado, este grupo consta de una tela y el bies o una tela extra para hacer los bordes de nuestra tela principal. Ya, entonces vamos a observar en nuestra clasificación BSB que tenemos nuestra tela principal y nuestra tela extra, que primero vamos a hacer el remallado de un borde. Entonces voy a simular que esta mi tela, esa marquita que le hice, es el remallado. ¿Por qué? Porque primero me dice que voy a remallar el borde que va a ir en la parte superior. ¿Ve? Observo así mi tela. En la parte superior va mi tela remallada y luego toda esta parte de aquí va a llevar un doble doblez. ¿Qué quiere decir? Que yo primero mi tela voy a hacer un pequeño doblez. Como ya les dije, en las fichas técnicas ya nos dicen, nos dan las medidas con las que desean, con las que se trabajan las prendas. Ya voy a hacer un primer doblez, que es el pequeñito. Luego otro segundo doblez, que viene a ser otro segundo doblez, que viene a ser un poco más grande. ¿Ve? Un segundo doblez y luego el último, que ya va a entrar en el borde de la tela. Entonces tiene 3 dobleces. ¿Ve? Observamos, a ver, les voy a mostrar ahí. ¿Ve? Tiene el pequeñito. Ahí, para que observen. Tiene el pequeñito, el segundo y el tercero, que es el último. Y esta parte de aquí abajo es el que tiene ya el remalle. Entonces, voy a colocar mi tela en esta parte, ahí dentro del remalle, y me dice que va a tener 2 costuras. Una que es aquí, ¿ve? Una que es al ras de mi rib y la otra al otro ras. ¿Ven? Para que me sujete así las dos partes. Voy a mi máquina recta, voy a coser la primera, y la segunda, ambas a los bordes del rib para que me sostenga la tela. ¿Ve? Llevo a mi máquina recta y me muestra de esta manera. Ambas, esta es la parte superior, limpias, y la segunda, la parte inferior, perdón, es la que lleva el remalle en esta parte. ¿Ya? En esta parte lleva el remalle. Entonces así me da un borde limpio, ¿ve? Y prolijo. Ahora pasamos al siguiente. El siguiente es el mismo proceso, pero mi rib ya no va a ir solo un doblez en esta parte, sino voy a hacer 2 dobleces. Quiere decir que voy a doblar una vez aquí la parte de arriba y también la parte de abajo. Va a llevar un pequeño doblez. ¿Ve? Doblamos así las dos partecitas, los dos piecitos, ahí. Y luego realizamos un doblez más, pequeñito también. Un doblez en ambos lados. Un doblez en ambos lados, ¿ve? Doble doblez. Y por último, doblamos así. ¿Para qué? Para que ahí vaya mi tela principal. Entonces,
cojo mi tela principal y va a ir ahí. Como ya les dije, este proceso no es manual, no lo van a hacer manual. Van a emplear un embudo para que puedan realizar esta confección. Ahora, aquí, mi costura va aquí, entonces llevo a mi máquina y voy a coser. ¿Ven? Este es el modo en que me queda, limpio. Solo una costurita y abajo también, ¿ve? No sé si se han dado cuenta, los pañuelos llevan este borde limpio. Entonces, ¿qué es lo que me hacen en este grupo BS? Realizar los bordes limpios y más seguros. ¿Ya? Espero que hayan entendido. Aquí les dejo algunos ejemplos del grupo BS. Observamos que vienen desde los ejemplos más sencillos hasta los más complicados. En el primer ejemplo no tendremos ningún problema porque es nuestra tela principal y nuestra tela extra que va a cubrir el borde con una costura recta, una nada más. La siguiente también es un poco más sencilla, la tercera, pero observamos, por decir, aquí en estos ejemplos que están al final, que son un poquito más complicados, pero interpretando no tendremos ningún problema. Primero nos dice nuestra tela principal, voy a agrandar un poquito ya para que observen. Tiene nuestra tela principal y nuestro rib, en este caso con doble doblez, pero tiene aquí 4 puntadas rectas que vamos a tener que interpretar. Nos dice, las 3 de aquí no tendremos ningún problema porque cubren toda la tela, ¿ve? Las 2 telas, o sea, se hacen al final. Pero aquí tenemos una costura pequeñita que nos dice que une la tela principal y el primer doblez superior. El primer doblez superior. Entonces, primero voy a tener que coser la tela principal, el primer doblez y luego recién doblar toda mi tela para realizar las 3 costuras. ¿Ven? Cuando ya una vez que yo practique bastante con esto, ya se me va a hacer sencillo poder interpretar los más complicados. Practíquenlo y verán que no se les va a hacer muy complicado. ¿Sí? Todo es cuestión de práctica. Pasamos ahora al grupo EF, acabado del canto. Estas costuras dice que se forman en el borde del material que puede estar plano o doblado. Su función es, en algunos casos, de atraque de costura. Estas costuras le añaden un valor artesanal al producto. Como también vemos en este código, también se va a emplear en los bordes de las telas, ¿no? Lo que es el acabado final. Observamos el EFA, no es muy complicado, simplemente un doblez y se cose, ¿ve? Un doblez y su costura. En el segundo, la misma tela tiene un doble doblez. ¿En qué diferencia con nuestro anterior grupo, que también era solo para los bordes? Con nuestro segundo grupo, ¿no? Entonces, ¿en qué diferencia? En que en este caso no son 2 telas, es solo una. Como podemos hacer al final de las faldas, el ruedo de la falda, también a lo que son bastas para pantalón. Todo este tipo de este código va a ser representado por solo una sola tela, solo una tela. Ya no como en el caso anterior, en el primer caso que hemos hecho con 2 telas. En este caso es solo una tela. Seguimos aquí en la clasificación EFB, tenemos una tela triplemente doblada. Empezamos primer doblez, segundo doblez y tercer doblez, ¿ve? Y una costura que sujete todo eso. Y aquí vemos en la gráfica cómo doblar la tela. Empezamos y doblamos, ¿ve? Y un pespunte que una todo eso. Sencillo. Les voy a mostrar en la gráfica. Bueno, ahora para el grupo EF
que es acabado del canto, solo vamos a usar una tela. Como ya les dije, en este grupo solo se trabaja en la tela principal que estamos haciendo, ya sea una falda en el ruedo. Para nosotros orillar todo ese ruedo nos van a dar todos estos códigos. Por decir, tenemos la clasificación EFA, muy sencilla. Nos dice que vamos a hacer el doblado de nuestra tela y va a tener un doblez y una costura aquí. ¿Ven? Sencillo, no está complicado. Yo voy a llevar a mi máquina, recta y voy a realizar este pequeño doblez. Pero observo, porque en varios ejemplos nos da que la costura va a la orilla. En este caso no, en este caso va al ras del doblado, del dobladillo de abajo, ¿ya? Entonces eso tengo que observar, ¿ven? Y este es mi ruedo, por decirte, una falda, de una manga de un polo, de la camisa también puede ser. Si no son telas que se deshilan, puede llevar solo eso, sin remalle y solo una costura. Ya, entonces pasamos a lo que es la clasificación EFB, que viene a ser también trabajada en nuestra tela principal, sin agregar otra tela más, ni un bies como el anterior. Nos dice que va a llevar un triple doblez. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta es mi tela. Me dice que lleva un triple doblez. Voy a llevar el pequeñito, voy a hacer un dobladito pequeño, un doblado pequeño al ras de mi prenda, de mi tela. El segundo un poquito más grandecito. Y el tercero, que ya va a venir a hacer el cierre total. ¿Ven? Esta es la gráfica que nos muestra un triple doblez. ¿Ven? Entonces, ahí nos dice que vamos a coser al centro, no pegado al borde ni tampoco a la orilla. Entonces vamos a hacer nuestra costura al centro. Llevo a mi máquina recta y realizo dicha costura. ¿Ven? Observo ahí. Ya está, limpio. Y esto es lo que queda por la cara. ¿Ven? Sencillo. Practiquen los demás ejemplos. Y aquí también les voy a dejar unos ejemplos del grupo EF. Como les dije, solo con una sola tela. Observamos el EFA, que es sencillo, ya lo hemos visto. Uno más complicado para explicarles un poquito más. Aquí, por decir, en el EFT, ¿qué hacemos? Doblamos con doble doblez, ¿ve? Y sus dos costuras. ¿Cuál más? Aquí, el EFK, vamos a observar que es también una sola tela, pero tiene tres dobles. Empieza aquí abajo, voy a agrandarles un poquito para que observen. El EFK nos dice que la tela vamos a hacer un doblez, dos dobleces y el tercero va interno, ¿ve? Y dos costuras. Todo este tipo de ejemplos les voy a dejar para que vayan practicando. Cualquier duda que tengan, escríbanme al WhatsApp y yo les voy a explicar cómo es que deben interpretar si se les hace muy complicado. Y como último grupo tenemos al grupo OS, costura ornamental, también conocido como pespunte de adorno. Esta clase comprende un grupo de puntadas dispuestas en línea recta o curvas, delineadas por un diseño ornamental. El interés del diseño sobre estos pespuntes radica en la combinación de hilos, puntadas, tensión de pespunte o burletes para generar relleno. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de puntadas no necesariamente va a ser para unir dos telas, sino para dar decoración a nuestra prenda.
ya sea alguna chaqueta, ya sea alguna falda, algún pantalón. Es solo para dar decoración. Por decir, aquí tenemos lo que es nuestra tela principal. En esta clasificación OSA tenemos nuestra tela principal y una costura, que esta es la costura decorativa. No me está uniendo dos telas, no me está haciendo ningún doblez al final, solo me está decorando, ¿ven? Y aquí tenemos esta decoración. Bueno, y ya para terminar tenemos la clasificación OS, que son las costuras ornamentales. Vamos a hacer una gráfica, la gráfica que nos tiene la clasificación OSA, muy sencilla, nuestra tela principal, y nos dice que la costura va a ir al centro, costura decorativa. Entonces simplemente mi tela voy a coser al centro y eso es lo que me muestra la gráfica. ¿Ve? Sencillo. Esta es mi gráfica. Tenemos también una que es, la voy a poner por aquí para que observen. Y esta lleva una cinta, una cola de rata. En este caso vamos a representar la cola de rata con este colorcito, ¿ya? Para que se den cuenta. Entonces me dice que para yo realizar esto voy a ponerlo al centro de mi prenda, de mi tela, y voy a cerrar. Una vez que yo cierre, voy a realizar la costura al ras de mi cola de rata. ¿Ven? Al ras. Para esto hay pies prensatelas ya especiales que te permiten coser al ras sin batallar mucho. ¿Ve? Una vez que ya he cosido ahí, extiendo mi tela, lo voy a extender así. ¿Ve? Y este es el efecto que me va a dar. Lo hemos visto en buzos, lo hemos visto en short, que dan un efecto de realce para que se vea mejor, ¿no? Como ya les dije, este código es más que nada para la decoración que se le va a realizar a las prendas, ¿no? Entonces, sencillo. Por favor, practiquen los demás ejemplos y cualquier duda que tengan me escriben al WhatsApp, yo sabré responderles. Bueno, ya habiendo explicado más o menos los grupos que tenemos, los grupos de tipos de costura, observamos una ficha de confección, la que es más utilizada en las empresas. Observamos que aquí nos da una camisa y nos especifica qué tipo de costura va a ir en cada parte. ¿Ven? Por decir, vamos a ampliar un poquito esto. En el bolsillo me menciona que voy a tener primero, antes de pegar el bolsillo, en esta parte de aquí, en la parte superior del bolsillo, voy a usar este tipo de costura, ¿ven? Que es mi tela con un doble doblez. Una vez realizado esta costura, yo voy a realizar aquí abajo, para pegar ya el bolsillo a la camisa en sí, voy a utilizar este tipo de costura, que es el bolsillo con un doblez, y voy a coser a la camisa.